Analicemos el lenguaje. Bien amigos, seguimos aquí en la mañana de la 98.5, estamos en Adión FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores, estamos en el 98.5 de su dial y a través de www.adeonlavalleja.com.uy y las aplicaciones TuneIn, Radio Garden, estamos saliendo también por la página Oí Radio, estamos en todos lados para que los amigos de Argentina que siempre están pendientes de esta columna y de otros lugares del mundo nos puedan escuchar. No solamente a través del canal de YouTube de la mañana de Adión FM, sino que nos pueden escuchar en vivo también, porque tengo a Julián Mazzoni ahí en línea, esperando para la columna de los viernes. Bienvenido, Julián, ¿cómo te va? Hola, Mario, ¿qué tal? Aquí como saliendo por teléfono esta vez porque estamos tomando un descansito después de la fantástica campaña que hemos realizado en la recolección de firmas. Antes de meternos en ese tema, que estoy seguro que vas a dar las reflexiones que correspondan, tenemos un pequeño guión para hoy que nos lleva a la política internacional al comienzo, y vamos a arrancar con la música de Haití. Dale. Bueno, por ahí, Mario, yo creo que ya está. Yo creo que si le pedimos al amigo Ramón Pinto y Cruzadera, nos interpretan perfectamente la música haitiana. Tiene un... Bueno, yo no sé, porque uno no es especialista ni cerca, y además obvio mi oído deja mucho que desear. Y el sentido, según mi tío Amancio, el sentido del tiempo que yo tenía era lamentable. Por lo tanto, para la percusión no era muy bueno. Pero yo creo que la reminiscencia de nuestro candombe en la música de los haitianos es muy clara, y esto demuestra una cosa que siempre decimos, que es el aporte de la cultura africana a nuestra cultura latinoamericana. Claro. Y bueno, y sí, queremos empezar el programa de hoy hablando de Haití, porque está todo el continente y el mundo conmovido por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, creo que se lee así, donde es terrible porque ingresaron al domicilio del presidente de la República una banda de criminales, lo asesinaron de 12 balazos, 2 en la cabeza y bueno, después en otras partes del cuerpo, pero inclusive a su esposa, Martín Joseph, que en este momento está internada en Miami. Aparentemente han agarrado la policía haitiana, la banda que protagonizó el asesinato de este empresario, ¿no? Es un empresario bananero de 52 años, y el primer ministro de Haití, Claude Joseph, bueno, asumió, digamos, el poder y generó el estado de sitio. Hay que recordar que Haití desde enero del 2020 estaba sin parlamento y el presidente estaba gobernando por decreto. Es una situación de inestabilidad más que se suma a la larga historia de inestabilidad de Haití. Pero yo quiero recordar, porque como siempre lo hacemos, Mario, que esta nación fue, después de los Estados Unidos, cuya independencia es de 1776, la primera de América que obtiene la independencia, en un proceso que empieza en 1791 y culmina en 1804, cuando el 1 de enero de ese año se instaura definitivamente la independencia. Y es interesante porque tiene que ver con el proceso de la Revolución Francesa, porque esta isla estaba en manos de colonialistas franceses, y cuando los esclavos negros, que es la inmensa mayoría actual de la población, la población de origen africano, observan la Declaración del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa, la conocen, inmediatamente se rebelan, porque eso de alguna manera dice, bueno, somos todos iguales. Hay una gran revolución, es la primera vez que los esclavos toman en sus manos su destino, y hay un proceso
conducido por Toussaint Louverture, creo que se lee así, y Jacques Dessalines. Pero en el medio después de que se logra la independencia y que el país empieza, hay que recordar además que Francia también tenía su proceso interno, y en ese año, en 1804, la revolución había empezado a retrogradar con el bonapartismo, y era el periodo del consulado. Claro. Y si bien al principio los sectores revolucionarios franceses habían aceptado la independencia de Haití, el consulado decide intervenir y envía al general Leclerc, que finalmente es nuevamente derrotado. Pero Francia ya no estaba reconociendo que los derechos del hombre fueran tan importantes para los derechos para mí, pero no para vos. A esos negros, dirían los franceses, con una actitud totalmente racista. Bueno, después Francia sigue retrogradando hasta el imperio y demás, pero lo interesante es cómo los acontecimientos mundiales, aún en aquellos tiempos donde la globalización no se veía tan claramente, repercuten en todo el continente, ¿no? Ahora, hay un periodo entre el gobierno de la primera independencia y el de Pétion, que es una lucha entre Henri Christophe, que está magníficamente pintada en una novela que es célebre para el realismo mágico latinoamericano de Alejo Carpentier, que se llama El reino de este mundo, claro, que yo creo que está muy bueno que los lectores la busquen, la lean, porque es una novela impresionante. Y otra reflexión que a mí yo la quiero traer aquí, porque probablemente también muchos tengan, digamos, la hayan visto, es la película famosa Django sin cadenas, que es una película de Tarantino, donde ese hombre libre, Freeman, Django Freeman, dice la película, está protagonizado por Jamie Foxx, y bueno, tiene como el malo de la película Leonardo DiCaprio, ¿no? Que era el gran esclavista, y bueno, está el alemán que ayuda a los esclavos, y la bellísima Kerry Washington, que es la novia de Django, tan vapuleada por el esclavismo que él libera, y el negro adulón, digamos, de Samuel Jackson. ¿Por qué quiero traer esta película? Que a mí me parece una película muy buena, porque yo recuerdo que en el momento en donde Django logra liberar a su amada y ha muerto ya asesinado por el alemán Leonardo DiCaprio, y termina también asesinando al adulón, digamos, al pobre esclavo, que lo que se dedicaba era adular al patrón y a castigar a otros esclavos, y lo mata de manera bastante cruel, y prende fuego toda la casa. En realidad el espectador cree que está convencido de que eso es la justicia. Claro. Quiere decir que esa situación de la esclavitud genera una reacción tan fuerte y tan violenta, que esto pasa en Haití. Claro. En los primeros años de la revolución haitiana hay un ajuste de cuentas contra los blancos y hay una gran masacre de blancos. Bueno, después se instaura el gobierno más estable con Pétion, y en 1816 todos sabemos que la libertad de nuestro continente le debe mucho a esta revolución haitiana, porque cuando Bolívar estaba derrotado, recala en Haití, y Pétion le da armamento, le da la posibilidad de hacer una expedición naval que termina iniciando el segundo periodo, digamos, de la lucha independentista en la Gran Colombia, y termina con el triunfo final, con la condición que le pone Pétion y que Bolívar cumple, que en cada lugar que libere, lo primero que haga es abolir la esclavitud. Claro. Entonces, esta historia que es muy interesante, esto es Haití. Para nosotros Haití es, digamos, el origen de la transformación revolucionaria del continente, y creo que esto no lo debemos olvidar nunca, y nos tenemos que solidarizar siempre con este pueblo. Haití padeció además la intervención yanqui entre 1915 y 1934,
con los marines norteamericanos instalados ahí con el pretexto de estabilizar el país, ¿no? Y que no lograron estabilizar, por cierto, y finalmente entre 1957 y 1986, en 2 periodos, François Duvalier y su hijo Jean-Claude Duvalier dirigen los destinos de Haití, aliados al imperialismo norteamericano y a ese fenómeno que de alguna manera caricaturiza a Haití, que es el vudú. El vudú es una pervivencia de las religiones africanas en el continente. Se genera ese sincretismo religioso que es parte de la identidad latinoamericana también. Pero estos dictadores terribles que son François Duvalier, Papa Doc, le decían, y Jean-Claude, Baby Doc, de alguna manera instauran la presencia del vudú en Haití y a través de lo que era su policía secreta, digamos, que son los famosos Tonton Macoute, que generan un vínculo entre el vudú y la mafia que todavía sigue presente en la política haitiana. En 1990 hay un triunfo de Jean-Bertrand Aristide, que es por primera vez se abre la posibilidad de una reconstrucción progresista a fines del siglo XX, pero es muy inestable, hay golpes de Estado, lo destituyen, vuelve Aristide en el 93, en el 94 el gobierno de Bill Clinton interviene nuevamente militarmente en la situación, y después las Naciones Unidas generan lo que se llamó la MINUSTA, donde las tropas uruguayas participaron, que era, digamos, se llama así, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Fue cuestionado por sectores de la izquierda importantes. Hay que recordar, por ejemplo, que cuando ya gobernaba el Frente Amplio y se tuvo que renovar la presencia de las tropas uruguayas, el compañero Guillermo Chiflet, diputado del Partido Socialista, votó en contra de la resolución del Frente Amplio y a partir de ahí presentó renuncia a su banca porque no aceptaba ese tipo de disciplina que el gobierno del Frente Amplio había resuelto continuar con la MINUSTA. Y en el Senado, el senador Eduardo Laurier, representante de la MIR-1 y en ese momento secretario del Partido Comunista, se retira de sala para no votar la participación de las tropas uruguayas. De cualquier manera, la MINUSTA no logró estabilizar Haití. Hay unas sucesiones de elecciones y golpes de Estado que se cuestionan en las elecciones, etcétera, hasta que en el 2017 gana Jovenel Moïse, y a partir de ahí impresa un periodo de aproximadamente cierta estabilidad, pero hace poco disuelve el Parlamento y empieza a gobernar por decreto. No sabemos qué va a pasar en Haití. Lo que sí tenemos que, primero, manifestar nuestro rechazo a que pasen estas cosas. Claro, según parece, han agarrado a los responsables, hay vínculos con los viejos Tonton Macoute, que eran prácticamente los dueños de la isla, que está dividida en dos, ¿no? En la española tiene una parte que es Haití, que se ubica hacia el oeste, y hacia el este la República Dominicana. La española está entre Cuba y Puerto Rico, además. Es una zona importante de influencia norteamericana allí, ¿no? La presencia de norteamericanos. Después Estados Unidos invade en el 65 República Dominicana, es decir, es una zona de inestabilidad y de fuerte presencia del imperialismo norteamericano, que no es ajeno a todo este proceso tan duro, y el pueblo haitiano es el pueblo más sufrido de nuestro continente. Sin duda. Tiene el nivel más bajo de ingresos, altísimo analfabetismo, enfermedades crónicas, entre ellas el cólera, que fue introducido por las tropas de las Naciones Unidas. No existía el cólera en Haití a ese nivel, y después las tropas de Naciones Unidas fueron las que... Y acuérdate que inclusive hubo episodios bastante fuleros, como algunos soldados uruguayos que habían embarazado prácticamente niñas. En realidad las tropas esas que manda la Naciones Unidas dejan mucho que desear siempre, y bueno, pero volviendo a Carpentier y volviendo a
a Tarantino, lo que hay que ver es la historia de violencia que hay detrás de todo esto y la reacción de la población africana de esa isla que ha sufrido tanto y lo que necesita es mucha solidaridad y la posibilidad de desarrollarse. Eso es, digamos, la primera reflexión que uno tiene frente a una situación como esta. Y ese punto de inflexión, ¿no? La esclavitud como modalidad y la violencia que genera la pérdida de la libertad de cualquier ser humano. De cualquier ser humano, pero la situación con la que trataban a los esclavos africanos es brutal. Tremendo. Yo digo, de alguna manera, todos recordamos a Fray Bartolomé de las Casas como un gran defensor de los indios, y eso es un mérito que el hombre tiene, pero en realidad Fray Bartolomé de las Casas decía, bueno, los indios no van, como son así, no van a poder rendir en el trabajo, van a tener que traer gente de África. También es responsable de eso. Claro, exactamente esa cuestión de no, lo mismo que decías hace un ratito sobre Francia, ¿no? Los derechos míos, pero no los de estos negros. Hasta de claro, forma... Sí. Es un proceso de gran complicación y es un proceso que nos duele mucho y que Latinoamérica tendrá que resolver en su conjunto. Sin duda. Porque el apoyo, entre comillas, que cada tanto le hacen Estados Unidos a Haití, lo que implica es profundizar la dependencia y la situación terrible que tiene ese pueblo. Y el propio presidente asesinado pretendía de alguna manera convencer a su pueblo que se podía ser exitoso porque él era de origen humilde, era también un descendiente de africanos que había hecho carrera, digamos, él era un empresario bananero, ¿no? Es decir, y había logrado una empresa importante que exportaba y más. Pero no es esa la salida de eso, es una salida individual. En realidad la salida del pueblo haitiano requiere de mucho apoyo, mucha solidaridad en una situación de igualdad con los demás hermanos del continente. Cuando hablamos de América Latina, tenemos que saber que estas situaciones las tenemos y tenemos que rodear a esos pueblos hermanos y recordar una vez más que la gesta de Bolívar hubiera sido imposible si no hubiera habido antes la revolución en Haití, que cumplió con su deber internacionalista de apoyar y ahí está claro que si bien había habido reacciones en contrario contra los blancos de los oprimidos en Haití, Petión no tuvo ningún tipo de reparos en apoyar una revolución, que obviamente era una revolución de blancos, porque era de criollos de origen español, y sin embargo estuvo allí aportando lo que tenía su pueblo para darle a Simón Bolívar. Esto es lo que tenemos que reflexionar y lamentar la situación terrible de inestabilidad y, bueno, obviamente solidarizarnos con todo el pueblo y con la propia familia de este presidente asesinado, que conmociona al mundo, porque más allá de las diferencias que se puedan tener con la conducción política, por supuesto que no puede haber una solución que implique el magnicidio. Claro, el camino debe ser las urnas y no el magnicidio, eso está claro. El camino tiene que ser la democracia. Julián, hablando de... hablando de esto, tenemos que ir hacia las urnas de Perú. Claro, ¿no? Exactamente. Yo trataba de generar el ámbito para poder seguir con el guión, porque ya hemos consumido unos cuantos minutos y quiero que te entre todo, porque la verdad que es muy rico todo lo que tenés preparado para hoy. Lo de Perú es muy breve, Mario. Es decir, es recordar que todavía la Junta Electoral no ha establecido el triunfo, no ha certificado el triunfo de Pedro Castillo, pero asume el 28. Tiene que asumir el 28. Él ya viene armando sus equipos y todo lo demás, pero evidentemente hasta que no se decrete, no se empieza el proceso de transición, necesitan los equipos que van a entrar a los ministerios, a todos los lugares donde funciona, digamos, el gobierno. Una de las estrategias de inestabilidad puede ser eso, ¿no? Te entrego los ministerios, pero no sabes ni qué es lo que sucede. Es complejo. Claro. Es decir, yo creo que a esta altura el imperialismo y hay sectores de derecha que dicen, bueno,
no hay forma. Es decir, el hombre tiene que gobernar, que gobierne lo peor posible. Vamos a generarle todas las dificultades que tenga para que la gente vuelva a pensar en una opción de derecha. Yo tengo confianza en que el hombre va a salir adelante y que el pueblo peruano va a encontrar los caminos para eso. Pero simplemente quería hacer este comentario, ¿no? Y ahora sí, te voy a pedir que pongas brevemente una grabación que tenemos para entrar en el siguiente tema, que es Chile, ¿no? Bien, vamos a compartir el discurso de Elisa Loncón, o Loncón, como presidenta de la Convención Constitucional de Perú. Felei Mari Pulamien, Mari Compuche, Mari Chilemapu, Mari Pucheta Tuluta, Picuma Puple, Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple, Mari Pucheta Tuluta, Degun Ple, Mari Pucheta Tuluta, Lafken Ple, Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Ofquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Bueno, Mario, por ahí de aquí pronto, estamos, ¿no? Lamien. Yo, es conmovedor, ¿no? Porque digo, la lucha del pueblo chileno, la compañera Elisa Loncón, que va a presidir la Asamblea Constituyente, electa recientemente en Chile, es una lingüista de 58 años, una académica destacada, una docente universitaria, pero además una activista por los derechos de los pueblos originales. Ella es mapuche y comienza su discurso en mapuche, obviamente después lo traduce al español, pero oír esa voz mapuche inaugurando la Convención Constitucional es todo un acontecimiento que de alguna manera es el preámbulo de lo que ha pasado en otros pueblos de América, es reconocer el carácter plurinacional de los estados que nosotros tenemos, ¿no? Se podría titular Háblame de inclusión. Claro. Bueno, después ella sigue, habla no solo de la inclusión de los pueblos originales, que es fundamental, sino también habla de la inclusión de las feministas, del proceso de lucha por los derechos de la mujer, por otro tipo de minorías, una constitución que permita un desarrollo democrático profundo para el pueblo chileno y que supere y entierre definitivamente el pasado pinochetista que estuvo encorsetando las posibilidades de transformación del pueblo chileno. Y esto es un acontecimiento democrático que el continente tiene que reconocer, sacar el sombrero. Y yo te voy a pedir ahora cerrar con un tema que, si bien es de los Quilapayún, aquí está interpretado por Inti Illimani. Adelante, Mario.
Sí, Mario, si te parece. Bien, este tema. Son esas canciones que emocionan y es difícil de interrumpir, ¿no? Sí, bueno, si nosotros tenemos nuestros tiempos también de alguna manera. Claro. Yo creo que esto ata de alguna manera al pueblo chileno con nuestro pueblo, porque esa canción, esa consigna, el pueblo unido jamás será vencido, es una consigna acuñada por los chilenos en el gobierno de Allende y esparcida por todo nuestro continente, y que el Frente Amplio hizo muy suya durante mucho tiempo. El pueblo unido jamás será vencido, y por lo tanto esto también emparenta la lucha de los chilenos por su constituyente con la hazaña que cumplió el pueblo uruguayo en el día, que culminó el día de ayer, pero que en estos últimos días estaba y siempre recordando lo que decimos de Citarrosa, ¿no? Que no hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, ¿no? Es decir, lo que fueron estos últimos días de recolección de firmas, el esfuerzo permanente de los militantes, pero después el vuelco que se le produce en el pueblo uruguayo para expresarse y reclamar. Nosotros sabíamos o pensábamos que podíamos llegar, pero nuestra idea era que íbamos a llegar en un resultado bastante ajustado y que iba a ser. Sin embargo, ayer prácticamente, entre que salió el camión con las firmas y llegó a la Corte Electoral, se incorporaron y terminamos teniendo 797.300 y pico de firmas, es decir, habiendo superado casi en 100.000 la meta que nos habíamos trazado. Es emocionante, demuestra la capacidad de respuesta democrática del pueblo uruguayo y demuestra el acierto de los compañeros que definieron el camino de la recolección de firmas y no del llamado, el otro camino, el camino corto, digamos. La ley Julián, de urgencia... Julián, te interrumpo porque me llegó un mensaje del teléfono 113 que me manda una placa donde dice: mejor se pone en sombrero que el aire viene de gloria, si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia. Está bien. Haciendo En realidad nosotros... Cita Rosa también. Nosotros nos referimos mucho a Cita Rosa, creo que eso lo cantaban más bien los olimareños, y vamos a tener que dedicarnos alguna vez a los olimareños, que también son parte de la, digamos, de esa cultura popular que está incorporada, más allá de que ahora tengamos un ministro de Educación que considere que las venas abiertas de América Latina es un libro nocivo, lo cual creo que avergonzó al continente en su conjunto. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra cultura, nosotros la defendemos, el pueblo uruguayo la defiende, y bueno, así como defiende la posibilidad de que las conquistas no retrocedan. Vamos a tener por delante una tarea mucho más difícil, ¿no? Porque en realidad hemos logrado lo que queríamos, que es poner a discusión los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y llevarlo a la consulta popular. Llevarlo a la consulta popular, el gobierno va a tener que empezar a explicitar lo que piensa, porque acá lo peor de todo es que esta ley estaba pronta. Cuando se acuerda formar la coalición con el único objetivo de derrotar al Frente Amplio en la segunda vuelta electoral, pero esto no se explicitó a la ciudadanía, y bueno, es una forma bastante retrógrada de liquidar con una serie de derechos. Pero bueno, esto lo estaremos discutiendo más adelante. La campaña va a ser difícil, puede ser que sea más compleja, que hasta ahora no teníamos, digamos, formalmente oposición. Claro. Jugaron a que el tema no se conociera, porque juntar en las condiciones que se juntaron, la cantidad de firmas que se juntaron en plena pandemia, sin posibilidades de hacer actos y todo eso, es una hazaña gigantesca realmente. Y el nivel de firma... Si revisan esta columna, Julián, para atrás, vos en muchas oportunidades estabas muy preocupado por llegar a la cifra de 600 y pico de mil. Y siendo un militante activo, con mucha información de primera mano. Sin embargo, el pueblo en los últimos... Uno mira una gráfica de los anuncios
de la... Sí, la que de publicó condición. Chaschetti, ¿no? Exactamente, uno mira esa gráfica y del 29 de junio al 9 de julio, que son 10 días, ahí pega un salto. La pendiente de la gráfica cambia Un radicalmente. salto imponente. Si bien era una pendiente positiva siempre, iba creciendo, pero al final la pendiente aumenta rápidamente y se convierte en una hazaña. Claro. Y además, lo que nos demuestra es que quienes confiamos en el pueblo siempre nos quedamos cortos con la confianza que le tenemos. Aún los que pensamos que sin el pueblo no se puede hacer nada y que el pueblo siempre te da una lección, las lecciones que te da son mucho más grandes de las que vos esperás todavía. Claro. Salud, pueblo oriental, y también salud al pueblo del departamento de La Valleja, que está un poco más atrás en ese nivel de conciencia y participación democrática. Yo creo que La Valleja es un departamento donde la calidad democrática es baja, porque los mecanismos de gobierno que han tenido durante años el Partido Nacional y durante muy poquito tiempo el Partido Colorado han degradado la calidad democrática, y por lo tanto es bastante difícil trabajar aquí en el departamento, pero lo logramos. Vamos a ver las cifras finales, es complejo saberlo por ahora, pero las vamos a tener después. Claro. Yo creo que pasamos las 9.000 firmas, y es, en el caso del departamento de La Valleja, una cifra muy buena, y debe ser la primera vez que en una actividad de este tipo se logra ese nivel de adhesión. Y después lo otro es el reconocimiento, como hizo el compañero Fernando Pereira, a todo el pueblo uruguayo, porque eso ya lo hemos dicho, Mario, de que aún las personas que están convencidas de que la ley es buena y que los 135 artículos no deben ser derogados, nos recibieron con amabilidad y respeto, y eso es también un aporte muy importante a la construcción democrática. Claro. Así que ahora estamos descansando un poco, y ya la semana que viene habrá que ponerse las pilas para empezar a pensar en lo que viene. Ayer, por ejemplo, la mesa del Frente Amplio se iba a reunir y decidimos suspender, porque en realidad estábamos todos festejando y veníamos con mucho cansancio. La semana que viene ya empezaremos a delinear el futuro, pero además el Frente Amplio tiene por delante otras cosas, tiene por delante la continuidad de la presidencia, es decir, de cómo se va a dirigir, porque el compañero presidente va a dejar, en estos días va a dejar la presidencia del Frente Amplio, para la cual fue electa popularmente, pero bueno, ahora se le termina. Hubo que postergar el Congreso, la elección interna, y después, bueno, hay otra serie de actividades importantes que vamos a tener que ir haciendo simultáneamente, pero la más importante va a ser, bueno, discutir los 135 artículos y lograr que el pueblo se pronuncie por la derogación, que nos parece para nosotros fundamental. El primer desafío que plantea este referéndum, en caso de que se apruebe después de la revisación de firmas, con la cantidad y el excedente de firmas que se presentó, es un hecho que sucederá, pero el primer desafío que se plantea, y Julián, yo no sé si estamos de acuerdo, es que una vez que se fije fecha para el referéndum, la papeleta que derogue los 135 artículos va a ir por el sí, cuando estamos hablando de no hace mucho tiempo. Bueno, pero es sí a la derogación. Claro, es decir, sí eso está establecido en la ley, digamos. Claro. Los que interponen el referéndum, de alguna manera, van por el sí a la anulación. Nosotros vamos a defender la papeleta del sí, claro, en el futuro. Yo no creo que en eso haya confusión, pero bueno, está bueno empezar a aclararlo desde ya. Claro. Van a tener que votar sí, los que piensan como nosotros, digamos. Yo no sé, pienso que de las casi 800.000 firmas, la inmensa mayoría van a votar por la derogación, lo cual nos da un piso muy bueno. Nos da un piso muy bueno para trabajar. Hay que superar, no sé, 1.200.000 votos, una cosa así, para lograr derogarla. Es muy fuerte, digamos, la exigencia. Es muy fuerte la exigencia del 25%. Yo no sé si en algún otro país existirá una exigencia tan grande para
Sí, para un aparte, referéndum. es 25% del padrón, no de Claro, lo que se vota en las últimas seguro. elecciones, ni nada que parezca. No, no, claro, es muy fuerte el requerimiento, bueno. Y en el referéndum se van a tomar en cuenta el 50% más uno de los votos De los emitidos. emitidos. O sea que De los baja. otros, de los votos emitidos y que no estén anulados, ¿no? Porque Claro, los anulados no se el voto cuentan. en blanco se va a sumar al no, Claro, pero el voto anulado no se no, contabiliza. no se cuenta. Ahí está. Es decir, hay que decir, ese es otro tema, hay que hablar claro con la gente que piensa que no se debe pronunciar porque o no se quiere pronunciar, que tiene que anular y no votar en blanco. Claro. Ese son todos detalles técnicos que Eso vendrán más adelante. seguro que se va a hablar Pero yo bastante. pienso que los 800, casi 800.000 firmas son un piso muy bueno para empezar a trabajar hacia adelante. Hay que trabajar, vamos a tener que argumentar mucho, y yo creo que uno de los temas centrales es decir que no estamos contra toda la LUC, que es una parte, porque digo, hay coincidencias que hay que destacar también, que después la iremos haciendo, ¿no? Es decir, no somos los metedores de palos en la rueda que no vamos a dejar gobernar. Somos gente que defiende conquistas que el pueblo ya tenía y las libertades que nos parecen. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se va a plantear el debate en esos términos. Y yo creo que tenemos un año muy picado. Dicen, por lo que oí, que posiblemente por ahí por marzo pueda ser el referéndum. No sé, la ley establece 150 días para que se pronuncie la Corte Electoral y a partir de ahí 120 para convocar. Claro. Así que, bueno, no creo que se tome los 150 días y después veremos si se toman los 120 o no. Uh-huh. Dependerá porque no van a querer hacerlo en enero o febrero, me parece que tendrán que hacer en marzo. Igual los firmantes sí se tomaron hasta el último plazo, porque hay una foto muy muy interesante donde están en la puerta de la Corte Electoral y tienen una cifra, no recuerdo el número, y se suman 8, se suman 8 y da otra cifra más. O sea que 8 papeletas sueltas llegaron en el momento de la descarga. Yo no sé si tuviste una foto en el momento que el compañero Eber Clavijo, en su famosísimo clavijo móvil, salía con las últimas firmas, llegó una compañera corriendo y firmó ahí. Claro, ya era la última para nosotros. Claro, para tener que trasladar así que bueno, sí, la gente cumplió con el plazo hasta muy avanzado. Bueno, una gran alegría para los que hemos trabajado en esto, un cambio cualitativo en la situación política del país. Yo creo que ahora la agencia de publicidad se va a terminar un poco y va a tener que empezar a hablar de lo que se tiene que hablar. Y esto es un cambio cualitativo y esto demuestra de alguna manera que las famosísimas encuestas que dicen los altísimos niveles de apoyo que tiene el señor presidente de la República no son tales, y bueno, está demostrado claramente aquí. Como decía por ahí alguno de los compañeros, la cantidad de firmas es bastante más de los votos que sacó en primera vuelta el presidente de la República, ¿no? Es muy fuerte eso, ¿no? Es muy fuerte. Así que un baño de realismo para el gobierno también. Y Julián, y desde tu perspectiva, ¿cuánto va a generar o cuánto va a aportar a la construcción de ciudadanía, con la construcción de democracia? Porque, a ver, había una discusión, hubo quienes defendían, ya votaron el Parlamento, el Departamento de Ciudad, se representa el Parlamento. Y, bueno, sí, entiendo ese argumento, ¿no? Claro. Uno lo entiende, pero también la Constitución tiene la herramienta de la decisión mucho más colectiva y del voto directo de los ciudadanos. Y pone el parlamentario... a esa Constitución recurrimos, ¿no? Claro. No, y lo que yo quería decirte acá es que al parlamentario le llega un mensaje fuerte, de decir, bueno, nos representás, pero no tenés la total libertad de accionar, ¿no? Yo diría que tiene claro, el mensaje más claro es usted, si quiere que lo elijan, avise claramente lo que piensa y lo que va a hacer. Exactamente. Ese es el tema fundamental. Capaz que si en la campaña electoral se hubiera discutido esta ley y hubieran avisado lo que iban a hacer,
y ganaban la elección, capaz que no juntábamos la firma. Claro. Pero no lo dijeron. Entonces, en realidad este instrumento es un instrumento para que la transparencia política se profundice. Ajá. No es tan fácil decir una cosa y después hacer otra. No se puede. Y hay un pueblo dispuesto a defender determinadas cosas y particularmente la honestidad intelectual y política que tienen que tener quienes lo representan. El día que dejen de tenerla, el pueblo tiene herramientas para reclamarle que expliciten lo que piensa. Yo creo que esa es, digamos, fundamentalmente. Y el mensaje. Y después el otro es eso que yo te dije al principio. Hemos pasado en estos días hablando de la confianza que tenemos en el pueblo, y aún los que hemos insistido en que hay que tener confianza en el pueblo, fuimos despertados claramente porque la confianza debería haber sido mucho mayor todavía de la que tenemos. Eso es el gran mensaje de nuestro querido pueblo, que actúa con tanta modestia y con tan poco apuro como tantas veces hemos dicho, que nos dice Alfredo. Yo creo que eso es. Ayer te mando un abrazo grande a vos, a los oyentes, y muchas gracias como siempre por aguantarnos, Julián, esta conversación. 10 segundos te robo, 10 segundos. Porque ayer cuando estábamos esperando la conexión con el equipo de representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social, tuve una pequeña charla con la telefonista, la secretaria, o quien hace el enlace. Y me decía, dice, la verdad, como eran las 10 de la mañana, no se sabía la primer cifra en el anuncio a las 12:30 cuando se hizo la conferencia de prensa. Dice, estamos con los nervios a flor de piel, dice, trabajando, pendiente con la cabeza acá en el trabajo, pero con la mirada hacia lo que va a suceder en el PIT-CNT, dice. Pero hay una emoción, hay una efervescencia, hay un resurgimiento del militante de a pie, dice, que nos pone en ese nerviosismo extra de decir, tenemos la seguridad de estar tranquilos, pero la incógnita del resultado. Y en un momento me dijo, dice, tal vez fue lo que nos faltó en las elecciones pasadas al pueblo, al militante, que no pudo comunicar cuestiones que sí se vieron reflejadas para el balotaje, haciendo referencia a cómo fue la elección del Frente Amplio en lo particular. Dice, no hubo esa efervescencia, dice, y yo creo que se recupera. Yo creo que acá hay un análisis que hay que hacer, que tiene que ver con el movimiento social, más allá de lo político, que modificar leyes tiene que ver con lo político, pero con lo político nacional y lo social, más allá de lo político partidario. Y estas cuestiones efervescentes hacen que los partidos políticos, y en este caso el Frente Amplio, haga una conclusión final de la autocrítica, ¿no? De que el movimiento social y la política está siempre cerca del pueblo y cerca del lado de la gente. Y me dejó pensando, y yo quería compartirlo con vos porque vos sos muy de analizar estas cuestiones. Bueno, Mario, hemos dicho 1000 veces, dos de los temas centrales de la autocrítica del Frente Amplio tienen que ver con cómo desde la dirección del Frente Amplio se desvalorizó la militancia, esa que en estos días ha demostrado la potencia que tiene, y también cómo se deterioraron las relaciones con las organizaciones sociales. Son dos temas esenciales que en este caso se recuperan, pero esta lección hay que aprenderla por si más adelante nos toca gobernar de nuevo. No puede volver a pasar lo mismo. Nosotros necesitamos esta potencia y profundizar la democracia y tener coraje para enfrentar determinados intereses que a veces chiflamos y miramos para otro lado. Entonces, esto te lo cobra el pueblo también. Yo por eso lo hemos dicho 1000 veces. No podemos agarrarnos con el pueblo uruguayo porque no votó a la izquierda. En realidad lo que tenemos que hacer es autocrítica para darnos cuenta del perjuicio que significó para el pueblo que nosotros no estuviéramos a la altura de las necesidades que ese pueblo tenía. Después, claro, eso genera desviaciones, formas de entender las cosas bastante distintas y posibilidades de que determinados oportunismos avancen con promesas que después nunca van a cumplir. Y al riesgo de estar lejos del pueblo, ¿no? A la hora de gobernar. A cualquier gobierno. Mirá que esto es transversal a la historia de Uruguay. Lejos del pueblo. Eso es así. Eso es así. No nos alcanzó lo que se hizo, que fue bueno,
porque no estuvimos tan cerca de la gente ni pusimos a la militancia a trabajar. Obviamente eso implica una contrapartida, y es que la militancia influya en las decisiones, y no que las tomen gente que está muy preparada, pero que no tiene la oreja pronta para escuchar al pueblo, que es la verdadera guía de como artiguistas que somos, ¿no? Hoy se ha recordado la frase: mi autoridad emana de vosotros y cesante de vuestra presencia soberana, como la inauguración de la oración inaugural del Congreso de abril para las instrucciones del año 13. Así que es artiguismo lo que triunfó. Sin duda. Y un abrazo de nuevo, entonces, para todos. Agradecerte y estos minutos, y tengo pronto el tema que me pediste para cerrar la columna de hoy, y agradecerte, y te esperamos para el próximo viernes aquí en la mañana de la 98.5. Muchas gracias. Gracias a vos, Mario. Abrazo. Yo sueño con un país donde las niñas y niños aprenden la libertad para que a todos integre. Es un país generoso donde vivimos seguros, que a todos tiende la mano, que educa para el futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro. Que nadie se quede afuera, que no nos gane el encierro. Tenemos buena madera y una paciencia de hierro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad, pone tu firma al futuro.